Continuamos compartiendo con todos ustedes hoy el tema relacionado con el proyecto de ley que el gobierno de la República presentó a los señores diputados y a las señoras diputadas para que se conociera y que se denomina Ley de Empleo Público. El gobierno de don Carlos Alvarado quiere ordenar la casa en materia de empleo público. Se dice que hay disparidades salariales en los trabajadores costarricenses, quienes laboran para el Estado costarricense, tanto en el gobierno centralizado como en instituciones autónomas y semiautónomas, y que por eso es importante que todos tengan un mismo salario dentro de una misma función. Nos decía antes de la pausa el licenciado Javier Gamboa Calderón, quien es abogado, profesor universitario y también fue miembro del Consejo Nacional de Salarios durante 8 años y fue presidente del Consejo Nacional de Salarios, quien hoy nos recibe en su despacho, en su oficina. Nos decía antes de la pausa de que la experiencia que él tiene de este tema es que hay mitos, y aparte de que hay mitos, hay situaciones, hay realidades que no se explican bien con las que ellos se encontraron. Entre ellos, por ejemplo, el hecho que no es tan cierto que los empleados públicos ganan tan bien como se ha dicho. Y ya por acá don Javier nos trajo unos datos ahí estadísticos donde vemos que son muy pocas las personas que tienen salarios de más de 1 millón de colones, 1,5 millones, 2 millones de colones. Y también lo otro que nos ha dicho Javier Gamboa Calderón es que muchas veces para disminuir bajos salarios, por debajo inclusive de la misma tabla del Ministerio de Trabajo, sí, se crearon pluses salariales. Yo a eso le agregaría que también parte de estos pluses respondieron a épocas distintas que el país vivió en los años 80, en los años 90, cuando teníamos una hiperinflación, inflaciones de 2 dígitos, de un 15, un 20, un 30%, donde día a día el trabajador veía una pérdida en su poder adquisitivo y por eso a través de huelgas, a través de leyes o convenciones colectivas, pues se fueron aprobando estos pluses para ir equiparando un poco esa pérdida del poder adquisitivo en los salarios. No obstante, los últimos gobiernos, tanto el de don Luis Guillermo Solís como el actual y el de doña Laura Chinchilla, apuntaban a la necesidad de regular los salarios en el sector público porque, según dicen, la economía es un poco más estable. Yo siempre he discrepado de la forma en que calculan la inflación. He creído que en Costa Rica, al igual que en el resto de América Latina, pareciera que la inflación calculada por el Banco Central deja la sensación como que a veces se manipula un poco. Si quito o pongo ciertos productos en la canasta básica. Pero lo que sí es cierto es que no tenemos las inflaciones que tuvimos hace 10, 20 o 30 años atrás. Hemos tenido una economía más equilibrada, un poquito más estable. Esto me lleva a consultarle, licenciado Javier Gamboa Calderón, tomando en cuenta estos mitos y estas realidades que usted anda ahí con datos y que nos trae hoy acá, ¿qué otras cosas más encontraron ustedes que son parte de ese contexto y ese mapeo que hay que hacer, que le llamó la atención y que quizás deban de tomarse en cuenta, valorarse antes de aprobar esta ley o la ley que se llega a aprobar sobre este tema? Bueno, lo primero que yo creo que debo aclarar es que yo no estoy en contra de que se hagan ajustes o reformas al tema de las políticas salariales públicas. No, estoy a favor. Y sobre todo de las nuevas contrataciones, porque es un poco complejo y difícil con quienes ya tengan pues derechos adquiridos en este sentido. Pero efectivamente hay realidades que uno debe tomar en cuenta. Y que de alguna forma han sido parte y que debemos entender del origen de ciertas cosas. Por ejemplo, en el año, allá en la década empezando los 70s, que vino el boom tecnológico, de las computadoras, de las reformas fiscales, de los sistemas, reforma fiscal en el sentido de que
se llevaba todo en bases ya de datos de cómputo, etc. Resulta ser de que en esas épocas las personas que trabajaban para el Estado empezaron, y había muy buenos funcionarios. Las empresas privadas empezaron a captar funcionarios públicos, pagándoles 2 y 3 veces, problema salarial. Entonces de ahí nace, creo que en el año 71, la famosa dedicación exclusiva, que es una parte que va relacionada con un porcentaje del salario base, para poder sostener esa fuga de personas, ¿verdad?, que se venía dando. Entonces, resulta ser de que son situaciones que se tienen que, sobre la marcha, implementar para poder sostener funcionarios públicos, ¿verdad?, dentro del Estado, que pudieran, que tuviesen esa capacidad de poder hacer eficiente el funcionamiento del Estado. Entonces, bueno, eso es una situación que se dio, que se creó, y de ahí nace este problema. Por otro lado, otras realidades, le digo, por ejemplo, terminando la administración Calderón, posteriormente la de Figueres, la de Rodríguez, la del doctor Pacheco, si uno hace un análisis de esos años, uno ve que, de acuerdo a la inflación que se dio, versus los aumentos salariales del sector público, hay una deuda en el poder adquisitivo del salario del funcionario público de alrededor de superior al 50%. Bueno, esas son cosas que son realidades, son datos estadísticos que también hacen de alguna manera difícil o justifican de alguna manera estos incentivos que hay en el sector público. Entonces, hay una serie de situaciones que son de análisis particular. Vea usted, por ejemplo, en el sector, ahora que usted empezó hablando digamos, de los choferes, resulta que en el sector financiero privado, le doy así un dato, el salario promedio de una persona que desempeña labores de chofer anda casi en los 600,000 colones, si no me equivoco, y en el sector público en 300,000 colones. Esto le digo en el sector financiero. Hay salarios del sector público que andan en un 12 o 14%, 11%, por debajo, me refiero al salario base, ¿verdad?, por debajo del salario mínimo. Estas cosas hay que corregirlas, claro que hay que corregirlas. No debe darse esta situación, como tampoco debe darse el tema de que haya sectores privilegiados con unas anualidades excesivas, ¿verdad? Me parece que, por eso yo le decía que hay que hacer una revisión, o sea, muy balanceada, buscando realmente justicia, no generando salarios de hambre, ese es el temor que hay, ¿verdad?, de poder generar salarios de hambre para poder mitigar esto. Pero para eso debe hacerse digamos, análisis que hoy estamos tratando de hacer aquí de manera muy resumida, de ver efectivamente que el grueso, así el 70-80%, si no más, de los funcionarios públicos no tienen salarios privilegiados. Aclaramos que no estamos analizando el proyecto de ley que presenta el presidente Alvarado al Congreso de la República. Estamos haciendo una lectura del contexto sobre este tema. Por eso dijimos al principio del programa que vamos a hacer varios programas para tocar que es un tema muy importante, porque tiene que ver con el bolsillo suyo, con el de los trabajadores, con el bolsillo de quienes pagan impuestos. Así es. Parece que los empresarios no pagan muchos impuestos, ¿verdad? Y bueno, esto también de rebote afecta al sector privado, porque ambos sectores, público y privado, de alguna forma compiten con el tema de salarios. Y ahí iba precisamente el licenciado Javier Gamboa Calderón. Dicen que en el sector privado el salario promedio, lo dice la OCAEP, es de 600,000 colones. Y que en el sector público el salario promedio ronda en los 900,000 colones.
No es cierto. Dejan entrever, usted me dirá si es cierto o no, dejan entrever que hay que equiparar el salario de ambos sectores, o sea, disminuir el del sector público también a 600,000 colones, porque esa es una medida importante para la economía costarricense. Un poco leyendo salarios de países de renta media en Latinoamérica me percato que en el sector público y privado el promedio anda más o menos en $1,500. Me percaté de esta realidad tanto en México como en Chile. Y también un poco, bueno, pues nos percatamos de que hay un reto serio, que eso tal vez lo vamos a ver para el último bloque, con los países que tienen menos inseguridad, menos delincuencia, que inclusive han cerrado cárceles. La delincuencia es prácticamente cero, e inclusive alquilan cárceles a otros países. Son los países nórdicos, los países como lo que usted citó hace un rato, Noruega, Suecia, claro, Finlandia, entre otros, ¿verdad? Donde la delincuencia es mínima, pero hay un aparato estatal que cumple una función social encomiable, donde ahí prácticamente no se hace necesario delinquir. Pero usted bien lo apuntó, representan entre un 20 y un 30%, el empleo público representa un 20 y un 30%, entre un 20 y un 30%, claro, el empleo a nivel general. Son países que invierten muchísimo dinero en sus ciudadanos y han logrado ese objetivo. Eso usted me lo dirá al final, en el último bloque, porque es un tema político, es un tema ideológico. Pero retomando lo que dije al principio, ¿qué tan cierto es de que el sector público paga mejor que el sector privado? Y que se debería de equiparar el salario de ambos sectores. Bueno, yo respeto, es decir, esa es una discusión que debemos de tomar con números, ¿verdad? Yo hoy aquí me tomé el trabajo de traer algunos datos, tengo que pulir más esos datos, pero le da a usted como con ejemplos y de percentiles salariales donde se ubican los bloques y con números de la gran masa del sector público. Yo considero que esa afirmación que hacen es difícil, no sé si la hacen tomando, o sea, es difícil por los datos que yo manejo, no me cuadra con mis números. Sin embargo, no la descarto, puede ser que eso sea comparativo en determinado segmento, ¿verdad? Pero yo estoy manejando datos generales, ¿verdad? Del Poder Ejecutivo y eso, de los empleados, de la fuerza laboral del sector público. Habría que entrar en ese otro tipo de análisis, a ver y cuál es la fuente, ¿verdad? Para hacer ese tipo de afirmaciones. Hoy por hoy le digo que no quiero con esto desvirtuar que esa información no sea cierta, pero no me calza con los datos que yo manejo. Creo que ha habido, así como hay salarios, digamos que del sector público que están por debajo del salario mínimo, ¿verdad? Y ya le he citado ejemplos y le he citado porcentajes. También es cierto, y no es menos cierto, que hay ciertos privilegios para ciertos funcionarios del sector público que son inaceptables, ¿verdad? O sea, eso yo lo tengo clarísimo y soy el primero que siempre he dicho. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? De todos los salarios de los que se dan en algunas universidades públicas. Y algo curioso, hablamos de universidades públicas, los profesores que están en propiedad tienen unos salarios muy buenos, pero vaya, y es que eso es el análisis completo que uno tiene que hacer, vaya y vea lo que ganan los profesores que no tienen propiedad y que dan clases ahí, ¿verdad? Otras cosas que pasan, educadores que tienen un salario para 30 lecciones pero están dando 40 o 45 lecciones, entonces tienen un salario bastante grande, por decirlo así, o un número importante, pero no es porque su salario base sea muy importante o muy grande, es que tiene un recargo de funciones. Entonces, es que esos análisis son los que hay que hacer. A eso iba, por ejemplo, en el tema de salud,
de la caja dice que no logra sostener a los especialistas. Bueno, rapidito se le van. Ya cumplen con el año de obligación, ¿verdad? Y se marchan. Y dicen que no pagan mal. El problema de la caja es, vamos a ver, hay algunos salarios que son excesivamente elevados, sobre todo en temas de especialistas y generados por guardias, por dos cosas. Una no entiende uno muchas veces por qué no forman más especialistas, o sea, por qué tienen que formar solamente 3 o 4 por año, pudiendo formar 20 o 30. Es para que no haya competencia. Bueno, pero es que ese es el problema. ¿Por qué? Porque entonces yo pongo gente a trabajar en turnos de 8 horas y no tengo que estar pagando guardias con salarios excesivos. Entonces se van. Bueno, pero es que entonces ahí es donde tenemos que hacer una diferenciación. Cuando hablamos de salarios del Estado y del sector público, tenemos que hacer una diferenciación. Poder ejecutivo, muy bien, y lo otro es entrar a analizar por competitividad. Digamos usted en el ICE, que es un tema tan que hay de cierto que hay instituciones donde se paga mejor. A ver, sector financiero. Contraloría, ICE, Procuraduría de la República, Poder Judicial, le voy a dar un dato. Recope. Bueno, le voy a dar un dato. ¿Sabe dónde están los salarios más altos del sector público? ¿Dónde? Y vea qué barbaridad, porque hay que decirlo así, y qué paradoja de la vida. La Defensoría de los Habitantes. Probablemente esto incomoda a algunos, pero esa es la verdad. Y ahí están los datos, esa información pública. Los defensores de los habitantes. Ahí es donde están los pluses salariales y los salarios más altos. En la Contraloría General de la República, también. En la Asamblea Legislativa, también. Y en el Poder Judicial. Pero dicen los diputados que no logran captar los mejores asesores porque se paga mal. Es un mito decir que es en el Poder Judicial donde están los salarios más altos. No. Revisen los salarios de los bancos públicos. Pero es decir, son casos muy aislados, el presidente por una serie de cuestiones, pero es que cuando hablamos compite con la banca privada, cuando hablamos, correcto, compite con la banca privada, cuando hablamos de la masa laboral, no hablemos, o sea, del presidente del Banco de Costa Rica, que es una barbaridad lo que gana, sí, es una barbaridad, pero la gran masa de trabajadores del Banco de Costa Rica no tiene esos salarios exorbitantes. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hacen estas afirmaciones. Vamos a ir a la pausa porque luego del corte vamos a ir cerrando este tema con el que introducimos hoy. Es el primer programa de varios que pensamos hacer sobre el proyecto de ley que pone el gobierno a conocimiento de los diputados para regular el empleo público en Costa Rica, para crear un salario único para todos los empleados públicos de este país. Hoy con la participación de un especialista, el licenciado Javier Gamboa Calderón, quien es abogado y también fue miembro del Consejo Nacional de Salarios y presidente de este Consejo Nacional de Salarios y conoce bastante pormenores, letra menuda, detalles sobre este tema. Vamos a ir a un corte y ya casi continuamos. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio, más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Ay, ¿cómo llegué aquí? Aquí todos juntos y revueltos. Uy, ni que te fueras a quebrar. Mira quién habla, el más cuadrado. Yo solo ando aquí, de viaje perdido. Tranquilos, ahorita los ponen a todos en su lugar. Shh. Ahí viene alguien. Aquí los dejo. Voy para el azul, cuidado, voy también. No, ahí no, en el verde. Tan fácil como reducir, separar y reciclar.